sonido de mi voz se va perdiendo. O sea, si no escuchan bien, me avisan por favor para tratar de arreglarlo, acercarme más al micrófono, cosas por el estilo. Se los pido mucho por favor porque ya me ocurrió ayer que ya ven que la clase de las 8 la di mal, pero bueno, ya me di cuenta hasta mucho después, ¿no? Entonces, bueno, primera parte. Segunda parte, ya les puse en las calificaciones de la primera unidad, vienen aquí, en archivos. Hay una hoja en Excel donde dice mecatrónica. Ahí pueden entrar y pueden ver las calificaciones de, donde dice que ya fue modificado por Pedro Job. Pero bueno, yo tengo la versión original, ¿no? Pero bueno, también quiero suponer que no van a modificarlo para algo malo, ¿no? Entonces, bueno, primera parte, revisen sus calificaciones. Si van a entregar algo que les faltó, por favor, a más tardar para mañana. Ya para mañana espero ya terminar. Tengo un compromiso a las 9, entonces terminaría a las 11, espero. Entonces, pues ya recibiría hasta cierta hora y ya para poder, terminar con la primera unidad. Lo de ustedes, les digo, ya la primera vuelta ya la revisé y pues espero terminar con eso de una vez. Luego, explicando más a detalle y de una manera más gráfica lo que les explicaba del método de bisección. El método de bisección, recordemos que lo que tratas de hacer es buscar una raíz, buscar un determinado valor. Entonces, en el concepto de búsqueda, que es un proceso iterativo, recordemos que es un proceso iterativo, de nuevo, repetir, pero con algún tipo de cambio, ¿sí? Entonces, es como los docentes, cuando les ha tocado conmigo, y que es la primera vez que doy la materia, pues igual no la de tan bien, o sea, porque, pues también igual voy recordando apenas, o incluso son materias que yo ni siquiera llevé, ¿no? Bueno, en este caso sí, método numérico sí lo llevé, pero hay otras materias que no llevé propiamente, o que no domino, que no es mi área, y que ni siquiera se acerca mucho a lo que es mi área, pero la primera vez puede que no sea tan bien. La segunda vez, pues ya debe ser mejor porque debo introducir algunos cambios, etcétera. Como ustedes pueden ver en el material disponible para todos, pueden ver de que ya hay muchísimas cosas y pues obviamente son muchas cosas de más de alrededor de 10 años de que se ha dado la materia. Ok, entonces regresando. Yo cuando busco, siempre intento reducir mi espacio de búsqueda. Es decir, yo busco, por ejemplo, una taza para servirme y pues sé que las tazas están en la cocina. O sea, no esperaría que las tazas estuvieran en el baño o en el jardín. No deberían de estar más que en la cocina. Entonces, en este caso el método de bisección, como otros métodos cerrados, delimitas, dices, lado izquierdo, lado derecho. Son mis valores iniciales. Significa que entre esos valores A1 y B1 debe de estar la raíz que ando buscando. Entonces esa raíz debería de encontrarse dentro del rango. ¿Cómo lo aseguro? Lo que veíamos ayer del teorema de Bolzano y el teorema del punto medio. De que decimos, si hay un cambio de signo y la función es continua, debería de existir algún o alguna raíz. Empiezo a buscar a la mitad. Imaginemos que la mitad, obviamente gráficamente no se ve, pero imaginemos que la mitad fuera aquí en este A2. Como este A2 es del mismo signo que esta de acá, entonces nosotros podemos asumir que desde A1 hasta A2 todos los valores son del mismo signo. Entonces, como todos los valores son del mismo signo, no me sirven. Entonces, ¿qué es lo que hago?
elimino toda esta sección y ahora digo que la búsqueda va a ser desde la mitad hasta el otro lado. Al revés, si mi mitad del intervalo fuera esta, B2, digo, desde B2 hasta B1, todos los valores, como ven, son negativos. Entonces, como todos son negativos, pues no tiene caso buscar ahí porque ahí no hay una raíz. Por lo tanto, elimino todo el tramo desde B2 hasta B1. Todo ese tramo lo elimino. Quito ese espacio de búsqueda. Y entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Pues el espacio de búsqueda se va a hacer más pequeño. Profe, ¿Qué pasó? ¿está compartiendo pantalla? Ah, sí, perdón. Sí, eso es también algo que me deben de decir. Dejen compartir pantalla. Ya me había quedado bien. Profesor, ¿qué es eso de final curso? Que unos tenemos 17, otros 8 ¿Cómo? Perdón. en el Excel. ¿Qué tiene? Lo de final curso. Ah, ok, ahorita les explico, no te apures en eso. Bueno, ahorita nada más déjenme volverles a explicar de esto y ya te explico qué tiene que ver con eso. De nuevo, regresando a lo que les comentaba, el método de bisección es encontrar un valor entre un determinado intervalo, en este caso el intervalo es de A1 a B1, y lo que vas a buscar es a la mitad. Si la mitad, por ejemplo, imaginemos que obviamente no se ve gráficamente, pero si la mitad fuera A2, entonces verías que desde A2 a 1 tienen el mismo signo, es decir, todos los valores tienen positivo. Entonces eliminas ese espacio de búsqueda. Al revés, si tu mitad fuera B2, te darías cuenta que desde B2 hasta B1 todos los valores, si tienen el mismo signo, si este y este tienen el mismo signo, puedes asumir correctamente, claro que excepto que la función sea muy rara, que todos son iguales y desechas todos los valores. ¿Qué es lo que va a pasar cuando estás desechando? Vas convirtiendo tu espacio de búsqueda en algo más pequeño. Y al tener un espacio más pequeño, pues obviamente al repetir eso el espacio se hace más pequeño y más pequeño. Tan de tarde que temprano vas a llegar a este punto en rojo. Porque lo que va a suceder es como si fueras encerrando la solución. Entonces al encontrar esa solución, pues ya eso es lo que tú andas buscando. De rápido, nada más lo que comentaba aquí el compañero. Sí, nada más que por favor esas preguntas me las hacen al final, pero bueno, ya por última vez, nada más explicándoles de rápido. Cuando les aparece la parte la parte en verde es la calificación de la unidad, y bueno, también les voy a explicar rápido, y por eso se está grabando. Esta parte de aquí arriba, lo que te va a hacer es, te va a poner el detalle o o te va a explicar o te va a hacer más pequeño la información. Si le pican acá arriba pueden ver todas las calificaciones parciales que se quedaron en cada una de las prácticas y en el trabajo a los que les bajé un poco era porque o no era ni una página siquiera o era o tenían fallas de ortografía muy grandes. Ahora, esta parte en azul que dice final del curso, como espero que se imaginen, esta es la calificación que tendrías al final del curso. Ese es el promedio de todas las unidades. La parte en verde es el promedio de cada unidad. La parte en azul es el promedio del curso en general. Normalmente, y dependiendo también de cómo se comporta el curso y los estudiantes, les doy la oportunidad de que podrían en un momento dado reprobar una materia y si alcanzan el promedio, ya no tendrían que presentar segundas. Para que puedan ver eso necesitan ver la columna en azul. Obviamente en azul actualmente pues tienen un 17. ¿Por qué? Porque apenas llevan la primera unidad. Si alguien ya llevara, no sé, imaginemos que sacara un 79 en la segunda unidad y luego sacara si se fijan va aumentando, un 89,
va aumentando ese valor. Eso les va a servir mucho para, por ejemplo, en este caso en particular, creo que no lo pienso salvar. Él tiene estas calificaciones y tiene en el final del curso 73. Entonces me dice, ¿sabe qué, Doc? Ya no aplico la cesta porque ya estoy muy apurado en cálculo, o porque mi abuelito, o no sé, lo que quiera. Entonces yo en un momento dado le puedo promediar porque nada más me debe una. Aclarando, el promedio que él sacaría sería 73. O sea, no es que yo le ponga un 70 en la 6, sino lo que quiere decir es que yo le acomodo los valores de las calificaciones y su calificación final va a ser 73. ¿Sí? A eso se refiere la parte de final de curso. Entonces es importante para ustedes porque se pueden dar cuenta de cómo es su avance, qué tanto les falta. Al revés, imaginemos que una persona lleva estas calificaciones. Entonces te puedes dar cuenta que vas en la quinta unidad y llevas un 45 de promedio. Entonces, pues obviamente te falta mucho. ¿Sí? Entonces es importante, por eso se los pongo ahí para que vayan viendo cómo van avanzando a nivel de curso. ¿Ok? Entonces eso es lo que significa esa parte de azul. Entonces, bueno, regresando ya a lo que estábamos con la parte del método de bisección. Entramos a la parte de las prácticas. En la sesión anterior estábamos viendo la práctica de cómo cambiar una función, de ver una función diferente de lo que estábamos viendo. El método no sirve nada más para funciones, que tengamos, bueno, esto ya no lo. Por ejemplo, aquí, bueno, lo hice lo acabo de hacer ahorita. Vamos a verlo. Voy a dejarlo como estaba anteriormente. Por ejemplo, aquí yo puedo introducir una función trigonométrica. En este caso, la función seno. Le digo que más 4 menos 20. ¿Sí? Y esta es una nueva función, o sea, yo puedo analizar raíces de funciones del tipo que sea. Lo copio, como están viendo, lo copio a todo el dominio. Le digo que me lo analice desde menos 5 con incrementos de 0.25. O sea, quiero una densidad más corta. Entonces la función me da así. Necesito encontrar los valores iniciales. ¿Cómo encuentro los valores iniciales? Pues muy fácil. Lo encuentro viendo dónde cambia de signo. Aquí podemos encontrar que los valores iniciales cambian entre el menos 4 y el menos 4.25. Pongo menos 4 y menos 4.25. ¿Por qué le puse esos valores? Porque vi que en el lado del menos, bueno, que de hecho está mal, es del lado del menos 4.5, no es menos 4 menos 4.5. En el lado del menos 4.5 la función es positiva, pero en el lado del menos 4.25 la función es negativa. De hecho, también lo podría hacer gráficamente, o sea, puedo irme por acá y ver en Excel que me dice que los valores, bueno, aquí si es series 1, 1 y me debería de decir que esta es otra raíz. Entonces, vamos a verlo. Pero bueno, lo podemos ver con el cambio de signo. Con el cambio de signo me está diciendo claramente que aquí cambia de signo. Este es positivo y este es negativo. Y estos son los dos valores que yo le tengo que dar. Cambio el valor en la función, cambio la función
O sea, me di cuenta que ahí hay una raíz. Me voy al método de bisección, que es el primero que estoy analizando. Le cambio la variable de que sea 4 que sea 3, porque aquí en el método cambia. Le doy enter. Ok. Sí me equivoqué. Ok. Sí, es copiar la función, control C, darle escape, porque si no me hace lo que me hizo ahorita. Le cambio un valor. Pongo aquí, vuelvo a copiar la función. Le cambio la variable de A4 por A3, porque en el método aquí utiliza primero A3. Eso es por cómo se implementó. Actualizo los valores en la función. Actualizar es copiarlo nada más. Ok. Lo copio al renglón y lo copio. Recordemos, el método está diseñado para que puedan cambiar todo lo verde. Lo rojo no se puede cambiar porque es el procedimiento. Y lo rojo no se puede cambiar. Lo azul es el resultado. Y el amarillo, como dice ahí, es el error. Lo actualizo, copio todo. No, está copiando. Ok. Ok, bueno, esto de acá no tiene. Me pasé, simplemente lo borro. Y vamos hacia arriba. Primero, ¿cómo sé si hice bien cómo sé que copié bien la función, que estoy haciendo bien el método? Del lado de la columna D, todos los valores son positivos. Del lado de la columna E, todos los valores son negativos. Estos tienen que tener signos contrarios. En segundo lugar, tengo que ver cómo se comporta el error. Podemos ver que aquí el error va bajando, 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 va siendo más pequeño, más pequeño, más pequeño. Eso significa que voy teniendo mayor exactitud. Precisión sería el número de decimales. Obviamente, pues aquí podemos ver que tenemos una buena cantidad de decimales. ¿Cómo funciona esto? Pues la parte en rojo, como les decía ayer, tiene una parte donde te dice que dependiendo del valor del signo, vas a cambiar los valores del lado izquierdo o del lado derecho. Vamos a verlo aquí. La función a la mitad es la que define si vas a desechar la mitad de izquierda o vas a desechar la mitad derecha. Por ejemplo, aquí la función es positiva. Entonces significa que en la siguiente iteración cambió el lado positivo. La función es negativa en medio. La función a la mitad del intervalo es negativa. Por lo tanto, el que va a cambiar es la parte de negativa, la parte de aquí. ¿Qué es lo que pasa con la otra parte? La otra parte permanece constante. ¿Por qué todos estos de aquí no cambian? Porque los valores a la mitad nos dieron negativos. Eso significa que en la mitad encontramos que es negativa y por lo tanto la parte negativa se va desechando. Porque sabemos que desde la mitad hasta el extremo negativo todos son iguales. Por lo tanto esa parte se desecha. Es decir, de mi parte original elimino la primera vez la mitad, luego elimino la cuarta parte, luego la octava parte y así sucesivamente. Y eso me va conduciendo a tener una solución, en este caso la solución es 4.3593, que tiene un error más pequeño. Yo puedo definir, pues nada más que haga 3 iteraciones y eso ya lo que me dé. Esa es una posibilidad. Es una solución aceptable. Una solución deseable, pues que tenga un error menor de una milésima. Y también en la cuarta iteración podemos ver que ya el error es menor que una milésima. De nuevo, pues sabes que no quiero nada de errores. Voy a usar nanotecnología, voy a usar cuestiones de física muy elemental, así que necesito el menor error posible. Entonces, estas soluciones de aquí no me convienen. Me conviene una solución con mayor precisión y con mayor exactitud. ¿Cómo sé que tiene una mayor exactitud? Porque tiene un error más pequeño. Entonces voy analizando el error,
tiene todavía valores y llega un momento dado en que se vuelve 0. Aquí ya se volvió 0. Es decir, aunque le busque más decimales, bueno, acá no, pero si busco aquí y le digo, a ver, muéstrame más decimales para ver si de por casualidad todavía hay, posiblemente sí, pero muy lejos. Ya es un error de 0. Entonces eso significa que esta solución de aquí, que de hecho la pueden ver, ya no cambia. Y esa solución ya no cambia y esa es la solución que tiene un 0 computacional. ¿Por qué le llamo un 0 computacional? Porque es un 0 en donde el paquete, después de ciertos cálculos, posiblemente te cierre y te diga, esto ya para mí es 0. Ya no voy a cambiar, ya lo redondeo, lo trunco y ya se quedó. ¿Sí? Ahora, podemos ver también si esta solución concuerda con lo que vimos inicialmente. Decíamos, la solución es menos 4.36. Vamos al gráfico. Y decíamos que la solución tenía que estar entre menos 4.5 y menos 4.25, lo cual es cierto, porque es menos 4.36 que está dentro de este intervalo. Ahora, vimos que nuestra solución es correcta, que los valores son correctos, pero también podemos ver en la gráfica o podemos ver en los datos de que tiene más de una raíz, o sea, pega el eje y vuelve a subir, o sea, va bajando, bajando, bajando y luego vuelve a subir. ¿Cómo encontramos esa segunda raíz? Ok, la primera está entre estos dos. Sigo analizando numéricamente, menos, 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 negativo, 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 negativo. Y me doy cuenta que entre el 4.5 y el 4.75 vuelve a cambiar de signo. Entonces mi raíz debe de estar en este intervalo, 4.5 y 4.75. Tengo que cambiarlo. Voy hacia arriba y le digo entre 4.5 y entre 4.75. Vuelvo a mi método de bisección. Como ya le copié la fórmula, ya no necesito hacer nada más. Al cambiar los valores iniciales y decirle que busque en otro lado, checo si es cierto que lo hice bien. Del lado derecho ahora son negativos, del lado izquierdo son, más bien del lado izquierdo son negativos, del lado derecho son positivos. Veo que las columnas D y E son de signos contrarios. Voy viendo mi error y voy viendo que está convergiendo, es decir, cada vez el error se hace más pequeño, más pequeño, más pequeño, hasta que llegamos al 0. ¿Sí? Ya que llegamos al 0, vemos la solución y la solución aquí te dice que es 4.5816. Regresamos al gráfico y digo, la solución está en 4.5816. Y es cierto, está entre 4.5 y 4.75. Esa es mi solución ideal. Es la solución que ando buscando y es la solución que quiero. Es importante porque les pueden ver ustedes que ya tengo dos raíces. ¿Para qué me interesa tener dos raíces? Pues son dos posibles soluciones. Y esas dos posibles soluciones pues pueden ser muy útiles. Puedo ver si sustituyo esa, qué efectos me genera, y si sustituyo la otra, qué efectos me genera. O puede ser que mi fenómeno no admita valores negativos, entonces por fuerza la raíz positiva sería la única que podría manejar. Ahora, si cambio esto y digo que la función simplemente sea la función seno, cambio la función aquí y la copio para analizarla completa. Podríamos analizar o podemos ver que en este caso, por ejemplo,
pues tenemos varias raíces, ¿no? El eje es este es el eje, son los ejes, el cruce de ejes. Entonces, por lo tanto, cruza aquí el eje, baja, luego vuelve a subir, luego vuelve a bajar y luego vuelve a subir. Entonces, podemos ver lo siguiente. Primero, ¿dónde encontramos la primera raíz? Positivo, 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 positivo. ¿Y qué pasa entre menos 3.25 y menos 3? Cambio de signo. Digo, mis primeras valores iniciales, menos 3.25, menos 3. Por ahí debe de haber una raíz. Entonces, me paso al método de bisección, cambio la función, porque la función la había cambiado. Ahora la función es simple y llanamente seno. Le quito lo que le puse de más. Lo copio. Lo copio a todo lo verde. Actualizo. Realmente lo que estoy haciendo es actualizar. Ya está. Ok. ¿Cómo sé que hice bien las cosas? De nuevo, una de las columnas, la columna D es positiva y la columna E es negativos. Todos los valores. Eso me asegura que hay un intervalo donde los valores de un lado son de un signo y los valores del otro lado son otro signo. Y eso me asegura que hice bien las cosas. Luego, ¿cómo es el error? Pues podemos ver el error, ¿no? Hay una cosa interesante en esto. En los casos anteriores pudimos ver que, que los valores aquí en la función tienden hacia cero, pero aquí vemos que no. Aquí vemos que hay un punto en precisamente, que la función ya no se hace cero, ya la función, ya no, las funciones ya no cambian ni del lado izquierdo ni del lado derecho. Lo que significa aquí es de que, bueno, si se fijan es el valor de pi. En el valor de pi, ya el sistema considera que los valores son iguales. Entonces ya el valor que tienes en medio es prácticamente el mismo que tienes en uno de los lados. Cuando el valor de en medio llega a ser igual a uno de los límites, entonces el método ya no te puede dar una solución más exacta. En un momento dado podrías decir que el método se cicla. Cuando haces el programa para este tipo de códigos, tienes que poner también una condición de parada en donde diga que si ya los valores ya no cambian, entonces en ese momento termina el programa, porque significa que el método ya no te va a dar una solución más exacta. ¿Sí? Es importante porque aquí podemos ver que aunque lo corriéramos 1.000.000 de veces, el método ya, por lo menos con Excel, ya no te daría una solución más exacta. La solución es pi, menos 3.14, 15, 92, 65, 30, etcétera, etcétera, etcétera. Obviamente podemos ver que no es el valor más exacto para pi. Obviamente para pi hay otras estrategias para poderlo sacar. Pero bueno, este es lo que el método nos proporciona. Y este es el cero computacional porque obviamente es cuando el programa decide de alguna manera truncar o redondear para no tener, para ya no tener más soluciones. ¿Podemos encontrar más raíces? Claro que sí. Si seguimos analizando y vemos que la función aquí se hace positiva, 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 y encontramos que aquí hay un cambio de signo, aquí vuelve a ser negativa, 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 hasta llegar al cero. El cero es otra raíz. Ese nunca lo pongan como valor inicial, porque el cero no tiene signo. Como el cero no tiene signo, entonces el programa se traba. Porque, ok, encontraste una raíz, porque es cierto. Cuando pasa por el cero, la función se hace cero. Pero si tú lo metes al método
ejemplo aquí, vamos a ver. ¿Qué sucede si yo lo meto al método? Como un valor inicial. Entonces, entramos aquí. Dice que tus valores iniciales son esos. Sí lo ejecuta la primera vez, pero después se vuelve, o sea, sí te da negativo de un lado y positivo del otro lado, pero te puede fallar. Aquí en este caso sí te dio también una solución, pero si nos fijamos no te dio la raíz que andas buscando. La raíz que andábamos buscando en este caso sería el 0. No te da esa raíz, te da otra raíz, la raíz anterior. Si en lugar de ponerlo en el 0 ahí, le pones 0 acá y le pones de este lado menos 3. Para este caso podemos ver que falló. ¿Por qué? Porque de este lado la función es negativa, de este lado la función es negativa, empieza a buscar una raíz, pero como lo mandaste a donde no debías, el error se mantiene constante y ya no baja. Te da una solución, pero una solución con un error muy grande. El error nunca llega a bajar, y por lo tanto el sistema falla, el programa falla, el algoritmo falla. Entonces, por ejemplo, nunca le den un 0 como valor inicial porque, de nuevo, el 0 no tiene signo y el método de bisección se basa en los signos. Entonces, ¿pero qué si le pueden dar? Ah, bueno, por ejemplo, le pueden dar aquí si en lugar de darle eso, le hubiéramos dado, por ejemplo, el menos 0.25 y el 2 y el 0.25 positivo. Es decir, le damos los dos valores 0.25 y 0.25 positivo. Vamos al método para ver si... Y ahí sí, para que vean, aquí en este caso, si no le diste el 0, pero le diste los valores que estaban cercanos al 0, en la primera iteración te encuentras luego que la solución es 0 y que el error es 0. Claro que obviamente, si ves gráficamente que la raíz es 0, pues no necesitas hacer eso. De nuevo, aquí el valor es positivo, 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 y vuelve a ser negativo en este punto. Si veo y digo los valores de 3 y 3.25, lo animo, lo checo, y vuelvo a ver que ahora sí el método volvió a funcionar. Positivo de un lado, negativo del otro, empieza a generar una función, y de nuevo me vuelve a dar pi. Pero en este caso sería pi positivo, en el otro lado me da menos pi. Y esta es la siguiente raíz. Y podemos ver que el error, sí, prácticamente pues, se vuelve 0. El error de esta iteración se vuelve 0. ¿Sí? Entonces, ¿qué checamos el método? Pues checamos de que tenga más de una solución, si es posible, una solución real. Yo puedo tener un polinomio que sea de grado 5, pero de esas 5 raíces posiblemente 3 son imaginarias y 2 son reales. Entonces, ¿por qué necesito tener más de una raíz? Porque muchas veces una raíz puede tener ciertas consecuencias que otra raíz. Les comentaba que de lo que estuve revisando del documental de obsolescencia programada, uno de los comentarios que me gustó más fue el de que la obsolescencia es un error inducido. Es decir, yo introduzco un error. Por ejemplo, digo, en lugar de escoger esta raíz, por ejemplo, esta raíz que me da casi 0, en lugar de escoger la raíz que me da 0, escojo una de las raíces de acá arriba. Por ejemplo, escojo esta, donde sé que se va a equivocar después de cierto, o sea, este es el error que tiene. Después de cierto número de tiempo, de años o demás, va a fallar precisamente por el error que yo le induje o el error que yo acepté. Entonces, en obsolescencia programada era lo interesante que hubieran visto, de que generas el método y dices,
En lugar de agarrar la opción que tiene error 0, pues agarró una que tiene un error de tanto. Que funciona, claro, funciona. Pero como tiene un determinado o un posible error, pues tarde o temprano, y lo puedes medir, va a fallar. Ahora, también les comentaba que que hay una ley, acabo de revisarlo apenas hace como 2 días. En Europa determinaron una ley en la Unión Europea que se llama la ley de derecho a reparar, que espero que me la cargue. Van a tener una etiqueta que diga qué tan fáciles son de reparar, pero no reparar por el taller, sino ser reparables por las personas. Es decir, que si se me daña la batería, pues simplemente voy y se la cambio. Que si se me daña la cámara, pues simplemente todo esté hecho de tal forma que con un desarmador normal, o si usa un desarmador especial me lo tendrían que dar. Es como, por ejemplo, ciertas cosas que se arman. Muchas veces te dan incluso el desarmador o te dan la llave Allen, de tal manera que tú lo puedas armar solo. Entonces se supone que en la Unión Europea ya crearon una ley, que esa es una ley importante, donde, bueno, habría que leerla toda, ¿sí? Para que te digan, esto se puede reparar fácilmente o esto no se puede reparar fácilmente. Entonces tú ya tendrías la obligación de que al momento que compras, es como ahorita lo que nos sacaron con los alimentos, ¿no? De que cuando te compras una coca y dice exceso de azúcares, exceso de sodio, pues ya es responsabilidad tuya si te lo quieres comer o no. Lo mismo, si yo compro una impresora y la impresora dice que es difícil de reparar, pues igual yo también veo si tiene caso que la compre o no. Entonces eso es muy interesante porque de alguna manera es muy parecido al concepto del método, en donde digas, bueno, ¿tú qué quieres comprarte? ¿Te quieres comprar esta que tiene un mayor error, pero se me va bonita? Ok, cómpratela. Ok, ¿te quieres comprar esta que tiene un menor error? Ah, claro, pero eso implica que cueste un poquito más, implica de que tendrías que ver ciertos videos, ciertos tutoriales para poder hacerlo. Ya es tu decisión. O sea, tú decides. Eso es interesante porque ya al consumidor se nos informa cuál es el posible error que tenga o la posible dificultad, porque es lo importante. Alguien me decía, bueno, cuál es la diferencia con la garantía? Bueno, la diferencia con la garantía consiste en que la garantía te dicen, bueno, dura 1 año y esa es nuestra responsabilidad. Pero en el otro caso te pueden decir, es que vamos, por pruebas estadísticas o por como hicimos la función, debe de durar tanto. Entonces tú ya estás consciente de cuánto vas a pagar, qué vas a recibir, y si de algo falla, pues, y bueno, en el caso de la garantía, pues no hay problema, la empresa se compromete a eso. Pero si tú te compras algo que tiene un error más grande y que no lo vas a poder reparar, pues ya sería tu responsabilidad si lo compras. Serían compras más, compras razonadas, que eso es lo importante. Aquí en el caso de nosotros, que por ejemplo tenemos un problema, diseñamos la solución y nos dan, por ejemplo aquí en este caso, varias soluciones. Ustedes como ingenieros tendrían que sopesar cuáles de las soluciones se aplican, cuál te trae. Hay una máxima que dice: el lonche no es gratis. Eso significa de que cada solución siempre va a traer ventajas y desventajas. Un caso ahorita, por ejemplo, que está siendo muy común, el de quedarse soltero o casarse. Todo tiene sus ventajas y sus desventajas. Tener hijos tiene sus ventajas. No tener hijos tiene sus desventajas y sus ventajas. Entonces, tú tienes que tomar la decisión de ver varias soluciones y tomar la decisión de cuál aplicas. Eso es importante. Nosotros estamos dando la herramienta para que tú saques una solución. ¿Cuál aplicas
es tu decisión. Y eso es muy importante, porque no les van a pagar por hacer sumas y restas. Lo que te van a pagar es por tomar decisiones. Y entre decisiones más importantes y más costosas hagas, mejor te van a pagar. Obviamente el estrés es más grande. Pero bueno, ya eso ya sería otra función y otro caso. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que significa aquí? Yo necesito cambiar la función. Puedo encontrar una nueva raíz dependiendo de los valores iniciales. ¿Sí? Es como alguien diga, bueno, fulano de tal hace música y nunca fue a una escuela de música. Ok, pero sus valores iniciales son diferentes. Y fue a una escuela de música, fue al Conservatorio Nacional, estudió por muchos años, o estudió. Y también hace música. Los dos logran lo mismo, pero de nuevo los valores iniciales son diferentes. En uno puede ser algo natural, o sea, que tiene el talento para estudiar música. En el otro caso puede ser que no tenga el talento natural tan bueno, pero la formación le permite llegar, en este caso, por ejemplo, yo puedo tener varias raíces, las diferentes raíces reales hacen la función cero, que es lo que ando buscando, pero una tiene unas consecuencias y otra tiene otras consecuencias. Entonces, pues lo que tienen que pensar ustedes y es lo que tienen que desarrollar. ¿Cómo se desarrolla? Con el tiempo, no hay más. O sea, tienes que practicar. Aquí en este caso, cuando se les encarguen los ejercicios, van a tener que cambiar esto y compararlo de que lo hicieron bien. No se les va a pedir, bueno, por lo menos en las prácticas, posiblemente en el proyecto sí, que justifiquen el resultado. O sea, que traten de decir, bueno, me salió esto y esto significa esto. Eso es importante porque tarde o temprano pues tienes que desarrollar ese tipo de habilidades, ese tipo de competencias de toma de decisiones, de analizar problemas, encontrar soluciones y de esas soluciones que tienes, analizar cuál es la que es viable o cuál es la más conveniente. ¿Ok? Hasta aquí, compañeros, ¿alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, compañeros? No, profe.